Que la abundante paz y la gracia del Señor Jesús sea la que esté gobernando una vez más en esta bonita noche en cada uno de mis hermanos y mis hermanas que forman parte ya de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, a quienes me dirijo con mucha satisfacción, con mucho placer, esperando primeramente que en cualquier parte del mundo, en cualquiera de los 5 continentes del orbe, hasta donde pueda llegar la emisión de este video, deseo que mis hermanos y mis hermanas se encuentren muy bien en todos los sentidos, material y espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios los esté bendiciendo en grande manera, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. También quiero saludar a todas las personas que no son miembros de la iglesia La Luz del Mundo, pero que se tomen el tiempo de revisar el perfil, el contenido que su servidor comparte a través de este medio electrónico. Deseo, pues, que en el nombre de mi Señor Jesucristo también ellos estén siendo bendecidos, prosperados y tengan éxito en todas sus actividades. En el nombre de mi Señor Jesucristo es mi deseo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos y todas muy bienvenidos a este espacio en el que el hermano Ángel Navarro comparte y transmite para cada uno de ustedes el análisis de las Sagradas Escrituras. Es importante que traigamos en cuenta, hermanos, que el mundo religioso ha transmitido una enseñanza completamente torcida, completamente nociva, completamente perjudicial. Y les han enseñado al mundo de que esto, hermanos, pudo seguir, de que después de la muerte de los apóstoles, hermanos, pudo continuar el cristianismo, porque existieron 3 razones que le dieron origen, que le dieron la posibilidad para que sucediera. La Iglesia de la Luz del Mundo sostiene, la Iglesia de la Luz del Mundo mantiene la enseñanza y predica la enseñanza de que la Iglesia de Jesucristo en el siglo I se detuvo. ¿Sí? Eso predicamos los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Que la Iglesia de Jesucristo, debido a persecuciones, debido a las acechanzas de Satanás, debido a tribulaciones, Dios y Jesucristo tomaron la decisión de pausar, de detener, hermanos, el avance de la Iglesia de Jesucristo. ¿Y cuándo fue que se detuvo? Cuando murió el último de los apóstoles, de quien se presume y asume, fue, hermanos, el apóstol Juan, el amado, a quien todos conocen, hermanos, como el autor del Evangelio de San Juan, de las 3 cartas que están en el Nuevo Testamento y del libro del Apocalipsis. Supuestamente él fue el último en morir. Y, hermanos, después de que él duerme, después de que él fallece, la Iglesia de Jesucristo se detuvo. Ya no continuó. Y es ahí el dilema. Es ahí la alegata, es allí el conflicto, el parteaguas. Porque, hermanos, tras la muerte del apóstol surgieron movimientos, surgieron denominaciones, surgieron grupos que se autoproclamaron para sí, hermanos, tener la supremacía del liderazgo cristiano. Muchas personas ignoran, hermanos, que después de la muerte de los apóstoles hubieron, hermanos, siglos de mucho conflicto. Hubieron años de muchas discusiones para ver quién quedaba al frente, para ver quién se posicionaba como el líder, para ver quién llegaba a coronarse como el superior. Pero existen 3 enseñanzas que, hermanos, desde ese tiempo surgieron para darle la oportunidad y darle pie a la enseñanza o a la creencia de que el cristianismo pudo continuar a pesar, muy a pesar, de que ya no habían apóstoles de Jesucristo. La primera de todas fue que le enseñaron, hermanos, a las personas que el Espíritu Santo se había quedado al frente de la iglesia. En segunda instancia les dijeron de que el movimiento podía avanzar porque con ellos estaban los escritos de los apóstoles, que con ellos seguían las enseñanzas y que lo único que tenían que hacer era seguir, era avanzar, era continuar, hermanos, con esas enseñanzas, y esto tenía que marchar adelante.
Y tercero, hubieron personajes que tomaron la decisión, se autoproclamaron así, tener el liderazgo y se posicionaron al frente de esos movimientos. Hombres, hermanos, a los que el mundo religioso contemporáneo al siglo II y III les, hermanos, otorgaron el título de padres de la iglesia o padres apostólicos. Y para que eso pudiera tomar fuerza y para que eso pudiera tomar poder y para que eso pudiera tomar, hermanos, credibilidad, hermanos, crearon una enseñanza, hermanos, que se le conoce como la sucesión apostólica. Le dijeron al mundo, le enseñaron al mundo, hermanos, de que los apóstoles de Jesucristo le habían dejado el cargo a ciertos discípulos para que ellos pudieran continuar. El único problema, como lo hemos venido analizando, hermanos y hermanas, es que no existen evidencias. No existen pruebas, no existen, hermanos, escritos que respalden, hermanos, eso que ellos tanto afirman. Vamos a seguir hablando de eso. Estamos platicando, hermanos, si es, hermanos, la voluntad de Dios, si es conforme a las Escrituras, si esto de la sucesión apostólica es verdad o no. De eso estamos platicando, ya hemos hablado algunos detalles y vamos a continuar con la ayuda santa de Jesucristo. Estamos, hermanos, analizando con la Biblia, ¿ok? Con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Estamos analizando, estamos indagando, estamos profundizando. Su hermano les ha dicho y su hermano les ha comentado que no podemos negar nada. No podemos contradecir ni refutar absolutamente nada si no lo sabemos. ¿Ok? Si no conocemos algo, si no hemos entendido algo, si no hemos comprendido algo, hermanos, no podemos decir. No podemos decir que es mentira. No, hermanos, no. Es irresponsable. Es inmaduro, hermanos. Amén, mi hermano. Dios le pague por estar aquí. Es, hermanos, contraproducente. Hermano, usted no puede decir que algo no le sabe bien si no lo ha probado antes. Eso es así, es, hermanos, sentido común, ¿cierto? Y pues las personas religiosas afirman, hermanos, y comparten. Y, hermanos, nos dicen que la iglesia de Jesucristo siguió adelante porque con ella estuvieron al frente hombres de Dios, dicen ellos, a los que les llaman padres apostólicos. Creen ellos en la enseñanza, hermanos, de la sucesión apostólica. Dicen ellos que es verdad, que fue cierto, que fue de parte del Espíritu Santo, que existieran hombres que pudieran continuar con el movimiento. Y algunos, hermanos, un poquito más celosos, según ellos, un poco más radicales, hermanos, nos dicen a nosotros, los miembros de la luz del mundo, es que ustedes son muy egoístas, hermano Ángel. Ustedes, los de la luz del mundo, no tienen amor de Dios. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo va a creer usted que todo ese tiempo, tras la muerte de los apóstoles, ya no se escuchó palabra de Dios? No. Ustedes, los de la luz del mundo, ignoran. Ustedes, los de la luz del mundo, desconocen. Ustedes no han leído, no han investigado. Lean la historia y se van a dar cuenta de que el movimiento cristiano, fíjense, que el movimiento cristiano avanzó. Pudo seguir, es cierto, hubo dificultades, pero Jesucristo estuvo siendo predicado, Jesucristo estuvo siendo anunciado de una forma u otra, pero estuvo siendo anunciado y ha llegado hasta nuestros días a conformarse a la religión más fuerte a nivel mundial, conocida como el cristianismo. ¿Cómo puede ser posible usted, hermano Ángel, miembros de la luz del mundo, que ustedes digan de que ya no hubo salvación, que ya no hubo palabra de Dios? Solo porque ya no hubo apóstol, esto no significa nada, dicen. Bueno, son los razonamientos y nosotros los escuchamos, ¿ok? Y ojo, con respeto, ¿ok? Reciban todo nuestro respeto. De verdad, con sinceridad se los digo, reciban todo nuestro respeto por ese tipo de creencia que ustedes tienen, por ese tipo de razonamientos que ustedes saben. Reciban nuestro respeto, pero su hermano, miembro de la Iglesia La Luz del Mundo, el último si usted quiere, lo invita a que reflexionemos.
a que lo analicemos si es verdad eso que están diciendo. Fíjense bien, no se le hace cosa extraña, amigo o amiga, no se le hace cosa extraña, de que el único apóstol que dejó sucesor. A ver, pregunto a los presentes. Vamos a interactuar, mis hermanos. Los que están presentes, Facebook me notifica que hay 8 presentes. Posiblemente hayan más, posiblemente hayan menos. Pero con los que están aquí, vamos a interactuar. Quiero platicar con mis hermanos y si hay alguien que desee compartir su respuesta conmigo, bienvenido. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuántos apóstoles de Jesucristo, hermanos, auténticos? ¿Cuántos auténticos apóstoles de Jesucristo existieron en el siglo I? ¿Alguien tendrá la cifra? ¿Alguien sabrá cuántos apóstoles hubieron? ¿Cuántos apóstoles dejó Jesucristo tras su ascensión al reino de los cielos? ¿Alguien los conoce? No les estoy pidiendo nombres, solo cantidades, solo números. ¿Alguien sabe cuántos apóstoles de Jesucristo, hermanos, existieron en el siglo I? ¿Alguien sabe la cifra? Así es, dice mi hermana Gloria, Dios le pague, hermana, por ese razonamiento, que existieron más de 12 apóstoles. Y es cierto, San Mateo capítulo 10 nos narra la historia de que hubo hermanos y hermanas, hubo 12 hombres a los que Jesucristo escogió y les llamó apóstoles. Lastimosamente uno de ellos, hermanos, decidió traicionarlos y abandonar su lugar apostólico, hermanos, y tras el suicidio quedó el grupo reducido a 11. Luego, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 en adelante nos narra la historia de que Jesucristo manifestó, hermanos, a un 13º apóstol, que fue, hermanos, el que ocupó el lugar que Judas Iscariote, hermanos, dejó vacante, y ese hombre se llamó Matías. Ya tenemos allí 13 apóstoles, menos el traidor, quedan 12. Años después, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 en adelante, dice la palabra del Señor de que Jesucristo se le manifestó a otro hombre. Su nombre era Saúl, procedía de una, ciudad que se llamaba Tarso. A él lo llamó al ministerio del apostolado y le encargó la predicación, la proclamación del Evangelio de Jesucristo a los gentiles. Allí tenemos 14 apóstoles ya, menos el traidor de Judas, lo cual la historia nos comprueba y demuestra que auténticos apóstoles de Jesucristo en el siglo I hubieron 13. 13 auténticos apóstoles de Jesucristo. 12 para las tribus de Israel, como les encargó el Señor, a los primeros 12, y hermanos, al apóstol Saúl, o al apóstol Pablo, como mejor se le conoce, le encargó la proclamación del Evangelio a los gentiles. A ver, mis hermanos, amigos y amigas, no se les hace cosa extraña. No se les hace cosa rara. No se les hace cosa cuestionable que el único apóstol que dejó sucesor según la enseñanza de esta denominación religiosa, no se les hace cosa extraña que el único apóstol que dejó sucesor fue el apóstol Pedro. Si habían 13 apóstoles, a ver, pregunto, razonemos, ¿que acaso los otros 12 apóstoles más, aparte del apóstol Pedro, no tuvieron ayudadores? ¿No tuvieron discípulos? ¿No tuvieron colaboradores ellos? ¿No hubo hombres, hermanos de Dios, a quienes Dios despertó el espíritu de servicio para que pudieran colaborar con los apóstoles en el ministerio de la predicación? Sí. Si hablamos en el caso del apóstol Pablo, que es el que comúnmente del cual tenemos más información, hermanos, conocemos y sabemos de que un buen número de hombres, hermanos, le asistieron, le ayudaron, hermanos. Fíjense bien, de los más populares, ojo, los más populares, tenemos a Juan Marcos,
un hombre, hermanos, que colaboró directamente con el apóstol Pedro y también con el apóstol Pablo, hermanos, en la predicación del evangelio, pero él, hermanos, se encargó más bien de ayudarle al apóstol Pedro y fue así como surge, hermanos, por, hermanos, orden del apóstol Pedro, el evangelio de San Marcos. Luego tenemos, hermanos, a Lucas, o hermanos, como en hebreo es su nombre, Hillel. Hermanos, Hillel o Lucas, hermanos, fue colaborador de ambos bandos. Principalmente fue discípulo del apóstol Pablo, pero colaboró con los otros 12 apóstoles. También él fue un gran ayudador. Luego tenemos, hermanos, de las regiones de Egipto, un hombre, hermanos, que fue convertido después, hermanos, de haber conocido la palabra del Señor a través de la predicación del profeta Juan el Bautista. Tenemos desde Alejandría a un hombre, hermanos, poderoso en las Escrituras. Un gran instrumento, un gran, hermanos, colaborador de los apóstoles, el hermano Apolos de Alejandría. También colaboró con los apóstoles en el ministerio y la proclamación del evangelio. Y así, hermanos, tenemos a un Timoteo, tenemos a un Tito, tenemos a un Filemón, tenemos a un Tíquico, tenemos a un Lucio, hay un Bernabé, tenemos a un Epafras, tenemos a un Epafrodito, etcétera, etcétera, etcétera. También hubieron mujeres que colaboraron, hermanos, en el ministerio y la ayuda, como la diaconisa, la hermana Febe, también la hermana Noemí, también la hermana Eunice, también un matrimonio, hermanos, que colaboró directamente, hermanos, con el apóstol San Pablo, hermanos, en la proclamación del evangelio. También ellos, hermanos, ayudaron mucho para que la expansión del evangelio siguiera, hermanos. Hubieron muchos colaboradores, hubieron muchos ayudadores. ¿No se les hace cosa extraña, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que para la Iglesia Católica el único que dejó sucesor apostólico fue el apóstol Pablo? ¿No se les hace cosa cuestionable? ¿Y los demás apóstoles qué? ¿Y los demás apóstoles no tuvieron también hombres de confianza? ¿Hombres de gran ayuda? Sí, sí. Pero ¿por qué es que solo el apóstol Pedro dejó sucesor? ¿Por qué? Y es que les he dicho, hermanos, y les he compartido que el movimiento pseudocristiano que surgió, hermanos, tras la muerte de los apóstoles, hermanos, tuvo divisiones. Se sectarizó, se particionó en 4 bandos y de esos 4 bandos, hermanos, se peleaban para sí la dirección suprema. Y cuando por fin, hermanos, debido a que el romanismo, el sector cristiano que se encontraba en Roma, logró, hermanos, añadir a sus filas al emperador de Roma, Constantino el Grande, fue así como los romanos se posicionaron como líderes supremos del movimiento cristiano que surgió tras la muerte de los apóstoles. Pero para que las palabras de ellos pudieran tener peso, para que las palabras de ellos pudieran tener base, pudieran tener, hermanos, credibilidad, se crearon la enseñanza, hermanos, del primado de Pedro. Y hermanos, enseñaron al mundo que el apóstol Pedro era el líder supremo de los apóstoles. Y le pusieron como título el príncipe de los apóstoles. Le dijeron al mundo, le enseñaron a la humanidad, a todas las personas, que el apóstol Pedro era el líder del movimiento cristiano. Yo les pregunto, hermanos, razonemos, hablemos, hermanos, hablemos. Yo les pregunto, ¿era el apóstol Pedro un líder? ¿Tenía él, hermanos, liderazgo? ¿Era alguien, hermanos, a quien se le podía seguir? Yo creo que sí. Yo creo, hermanos, completamente que sí. Las Escrituras nos narran, hermanos, una biografía de la persona del hermano Kefa. Y, hermanos, vemos en él a alguien, hermanos, arrojado.
Vemos en él a alguien extrovertido, a veces, hermanos, hasta cierto punto, pues, atrabancado. Hermanos, perdonen, no estoy faltándole el respeto, hermanos, al gran hombre de Dios. Pero, hermanos, conforme a lo que vemos en las Escrituras, vemos en él, hermanos, que a veces esa iniciativa tan acelerada lo hizo cometer muchas imprudencias al hombre de Dios. Pero con todo y ello, hermanos, él manifestó liderazgo. Siempre él, hermanos, al frente, siempre él adelante. Pero, hermanos, una cosa es que una persona tenga ese instinto de liderazgo. Una cosa es que él tenga, hermanos, una cosa es que una persona tenga, hermanos, ese arrojamiento, ser extrovertido, tenga, hermanos, innato, ser una persona, hermanos, así, hermanos, arrojada, aguerrida. Una cosa es ser, hermano, extrovertido. Y otra cosa es que el superior le haya delegado el encargo completo. Yo les pregunto, ¿existirán pruebas? ¿Existirán testimonios bíblicos? ¿Hay textos en la Biblia que comprueben que Jesucristo le dejó al apóstol Pedro la dirección completa de la iglesia, de los apóstoles y de todo el movimiento? ¿Habrá algún pasaje bíblico que demuestre que el Señor Jesucristo le dejó el cargo al apóstol Pedro? ¿Habrá alguno? Hermanos, todas las conjeturas, todas las escrituras, todos los razonamientos existentes son sacados de un contexto, hermano. Son sacados de un, hermano, razonamiento, porque, hermanos, van ellos tejiendo, van armando su rompecabezas. Es cierto, no lo vamos a negar. Al apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está. Ahí está, hermano Ángel. El Señor Jesucristo le dio al apóstol Pedro el liderazgo. Alto allí. Alto allí. Y me adelanto para decirle, si hay alguna interesada o hay algún interesado en querer saber, en querer conocer, en querer profundizar sobre lo que significan las llaves de San Pedro, su hermano expuso hace algunos meses, hace algunos años, ese tema y usted puede encontrarlo en esta página. Búsquelo con el título Las llaves de San Pedro. Allí su hermano explica qué fue eso de las llaves. Pero para poder simplificar, hermanos, el Señor Jesucristo le encargó al apóstol Pedro 2 misiones específicas. A él. Al Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pedro por la orden y el mandato de Dios. El Señor Jesucristo le entregó al apóstol Pedro comisión especial. 2 comisiones especiales. Y fue a él al que el Señor Jesucristo le encargó. ¿Ok? Le encargó 2 misiones especiales. Por eso dice, a ti te daré las llaves. Si quieres saber qué significa eso, puede buscar el video. Cuando tenga tiempo, obviamente. Las llaves de San Pedro. Entonces el apóstol Pedro quedó a cargo de una comisión específica. Pero en ningún momento se encuentra el registro bíblico que, hermanos, el Señor Jesucristo le haya encargado al apóstol Pedro el liderazgo del movimiento, del grupo apostólico y todo el cargo supremo, ¿no? Porque, hermanos, el Señor Jesucristo comisionó a cada uno de los apóstoles con una misión específica. A todos, hermanos y hermanas, a todos, el Señor les dio una orden. San Mateo capítulo 28, el versículo 19. Id, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. La comisión, la autoridad, la orden le fue dada a todo el grupo. A todo el grupo. No fue solamente al apóstol Pedro. Ahora bien,
Ellos, hermanos, agarran otros pasajes de la Biblia para conjeturar y asumir que el apóstol Pedro era el que mandaba. ¿Por qué? Porque, hermanos, tras la asunción de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos, el que tomó la iniciativa de platicar con los hermanos sobre quién iba a ser el sucesor de Judas fue el apóstol Pedro. En aquellos días el apóstol Pedro se levantó y habló a la congregación. Ahí está. ¿El que mandaba? No. Iniciativa. Luego, hermanos, tras haber recibido el Espíritu Santo todos en el Pentecostés, hermanos y hermanas, el apóstol Pedro se levanta y comienza a explicarle a los presentes lo que estaba pasando. Ahí está. ¿El que manda? No. Iniciativa. Iniciativa. Luego, hermanos, en el bautismo de los 3,000 primeros hermanos creyentes en Jesucristo que se bautizaron en su nombre, según Hechos capítulo 2, el versículo 36, 37, 38, 39 y 40, el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. Ahí está, porque él mandaba. No. Iniciativa. Porque así era el apóstol Kefa. Él tenía un espíritu aguerrido. Y si los demás eran un poquito cohibidos, tal vez, y si los demás no tenían ese arrojamiento, esa iniciativa que él, no significa que fueran menores. No significa que fueran, hermanos, inferiores a él, no. Significan, hermanos, de que ellos veían en el apóstol Pedro ese espíritu de liderazgo y le permitían a él que ocupara el lugar. Porque lo mismo pudo haber hecho Tomás como Mateo. Lo mismo pudo haber hecho Felipe como lo pudo haber hecho Bartolomé. Lo mismo pudo haber hecho Juan. Lo mismo pudieron haber hecho los otros apóstoles. Pero permitieron al apóstol Kefa que tomara esa iniciativa. Porque al final, hermanos, lo que había entre los apóstoles era unidad perfecta. Y fíjense bien, hay un texto de la Biblia que comprueba claramente que el apóstol Pedro no era el líder. El apóstol Pedro no era el que mandaba. El apóstol Pedro no era el que estaba a cargo de todo. Porque el que manda, el que está a cargo, el que tiene la autoridad, es el que delega órdenes. Es el que dice qué y qué es lo que se va a hacer. Pero ¿qué sucedió? Según, hermanos, el libro de los Hechos, en el capítulo 11 en adelante, hermanos, cuando la palabra del Señor comenzó a difundirse, cuando la palabra del Señor comenzó, hermanos, a expandirse en Antioquía, los hermanos estaban, hermanos, añadiendo a la iglesia del Señor y el movimiento estaba creciendo preciosamente en Antioquía. Dice claramente la palabra del Señor que, hermanos, los apóstoles tomaron la decisión y enviaron. ¿Quiénes? Los apóstoles enviaron a Pedro y a Jacobo a Antioquía para que confirmaran a los santos y para que el Espíritu Santo se derramara. ¿A quién mandaron? ¿A quién le delegaron los apóstoles esa misión? Los apóstoles, ¿a quién le ordenaron? Se reunieron todos, se enteraron de la grande bendición que estaba sucediendo en Antioquía. Qué precioso está esto, pero ¿quién va a ir? ¿Y a quién podemos mandar? Y entre todos tomaron la decisión. ¿Sabes qué, Pedro? Pues ve tú. Pedro, ve. Y el apóstol Pedro, como era el mayor, era el superior, les dijo: ¿qué está pasando? ¿Cómo que me están mandando ustedes a mí? ¿Cómo que me están ordenando? Si aquí el que dice que se va a hacer soy yo. No. Unidad apostólica. Sí, unidad apostólica. Dice que enviaron a quien le ordenaron, a quien le comisionaron, a quien le dieron el cargo de ir a inspeccionar lo que estaba sucediendo, fue al apóstol Pedro y a su otro compañero apostólico. Pero no significa que los que lo mandaron eran mayores que él, y no significa que él fue porque él era el mayor que los demás. No, unidad apostólica, iniciativa apostólica.
Ese texto nos demuestra claramente que el apóstol Pedro no era el que mandaba, no era el que gobernaba, no era el príncipe de los apóstoles, no. Pero se agarran de todos esos textos, se agarran de todos esos razonamientos para darle fuerza a la idea, hermanos, que 300 años después iban a comenzar a predicar, iban a comenzar a enseñar de que el apóstol Pedro era el príncipe de los apóstoles y que por lo tanto, hermanos, él fue el único que dejó un sucesor. Hermanos, las Sagradas Escrituras están claras. La palabra del Señor no puede contradecirse. Los razonamientos están entendibles. Lo único que sucede es que hay personas, hay hombres y mujeres que tienen bien compenetrados los razonamientos religiosos de otras creencias y les es difícil entender estas cosas. Los entendemos, hermanos, amigos y amigas, los comprendemos. Por favor, no los criticamos. ¿Por qué? Porque así estábamos nosotros. Así éramos nosotros, quizás peores. Éramos una piedra impenetrable, hermanos. Los hermanos con amor, con paciencia, con ternura, con paz, nos trataban de compartir esta enseñanza y nosotros, hermanos, cerrábamos nuestros oídos. No queríamos ver, no queríamos oír, los callábamos, les impedíamos, hermanos. Nos oponíamos. Pero el Señor conquistó, el Señor derrotó esas, hermanos, barreras y pudimos comprender esa verdad. Y ahora su hermano les está compartiendo esta palabra. No se las estoy imponiendo, por favor, pero estamos razonando. Vuelvo otra vez a decir, ¿era el apóstol Pedro el líder de los apóstoles? ¿Fue el apóstol Pedro el superior? ¿Fue el apóstol Pedro el que quedó a cargo? ¿Fue el apóstol Pedro el príncipe de los apóstoles? De ninguna manera. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Fíjense bien, hermanos. Se cree. Razonemos. Si el apóstol Pedro fue el príncipe de los apóstoles, si el apóstol Pedro era el guía, el líder supremo de los apóstoles, cuando él murió, ¿quedó algún otro apóstol con vida? ¿Hubo algún otro apóstol de Jesucristo que quedó con vida después de la muerte del apóstol Pedro? Se cree. Y los invito, hermanos, a buscar en historia eclesiástica. Vamos. A los interesados, se cree, se asume y presume que el apóstol Pedro murió bajo las persecuciones del emperador Nerón. Desde el año 60, 63, 64, 66. Allí está, hermanos. Allí andan, hermanos, manejando esa teoría. Que él y el apóstol Pablo murieron en esas fechas. Del 60 al 65 murieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Ok. ¿Quién fue el último apóstol en morir? ¿Quién fue el último apóstol en morir? Supuestamente. El último de los apóstoles en morir, que se cree murió posiblemente entre el año 98, 100, 102, hay quien dice 110, fue el apóstol Juan. A ver, hermanos, si el apóstol Pedro murió años antes, casi 40 años antes del apóstol Juan, ¿con él se acabó el movimiento? ¿Con el apóstol Pedro se acabó el cristianismo? ¿Con el apóstol Pedro se terminó, hermanos, el apostolado? Ya no hay nadie. Se acabó. Se terminó. No, espérense. En Patmos había uno. Y prueba de que esto seguía adelante, y prueba de que esto era de Dios, y prueba de que Jesucristo seguía revelándole su doctrina a sus apóstoles, es el libro del Apocalipsis. Ya el apóstol Pedro no estaba. El apóstol Pedro ya había dormido, fue muerto, el apóstol Pablo también, y no sabemos los demás apóstoles qué fin hubieron tenido, pero en Patmos había un hombre que había sido exiliado y hasta allá Jesucristo fue a buscarlo y le reveló el Apocalipsis. Se cree, se presume y se asume que el Apocalipsis fue revelado entre el año 95 a el año 100, 105. No existen teorías, no existen pruebas fehacientes directas, pero son lo que tenemos.
¿Cuándo le fue revelado el Apocalipsis al apóstol Juan? Posiblemente entre el año 100 al 105. Si el apóstol Pedro era el guía, si el apóstol Pedro era el líder, si el apóstol Pedro era el mandamás, con él se debió de haber terminado la revelación. Con él se terminó todo, pero no. Esto continuaba, porque Jesucristo tenía el último cartucho apostólico del siglo I en Patmos, y hasta allá llegó la revelación de Jesucristo para dársela a conocer a la iglesia. Entonces esa basura de que el apóstol Pedro era el guía, era el supremo, era el principal, hermanos, eso no es cierto. Eso no es verdad. De ninguna manera. Otro texto que comprueba, otro texto que demuestra, otro texto que exhibe que el primado de Pedro es una basura inventada, fue la alegata, fue la discusión que existió entre él y el apóstol Pablo por motivo de que el apóstol Pedro estaba haciendo cosas que para el apóstol Pablo no eran conforme a la voluntad de Jesucristo. Y ahí lo dice claramente en el libro de los Gálatas, que el apóstol Pablo tuvo que reprender. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tuvo que qué? Tuvo que reprender. A ver. ¿Que acaso se le olvidó a Jesucristo cuando llamó al apóstol Pablo que el que mandaba era Pedro? ¿Que acaso se le olvidó a Jesucristo decirle, recordarle al apóstol Pablo que cualquier cosita que le interesara tenía que ir a reportarse con Kefa en Jerusalén? ¿No se le olvidó al Señor Jesucristo decirle eso a Pablo? ¿Cómo se atreve, Pablo? ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Qué está sucediendo? ¿Que acaso no ha reconocido que el que manda es Pedro? ¿Cómo se atreve a contradecirle? ¿Cómo se atreve a exhortar? ¿Cómo se atreve a reprender? El apóstol Pablo. Un apóstol tardío, por favor. ¿Qué le pasa al apóstol Pablo? ¿Que no sabe que Pedro anduvo con el Señor Jesús? ¿Que no se ha dado cuenta el apóstol Pablo que Pedro fue instruido directamente por el Señor Jesucristo? ¿No supo el apóstol Pablo que a Pedro el Señor le entregó las llaves? ¿No lo supo? Pruebas que demuestran, pruebas que comprueban que el apóstol Pedro no era el superior a ninguno. No era mayor que ninguno. No era el líder del grupo. Sí era un líder. ¿Cómo no? El apóstol Pedro fue un líder apostólico, sí. Fue un gran apóstol de Jesucristo, ¿cómo no? Pero también lo fue Pablo. Pero también lo fue Mateo. Y lo fue Juan. Y lo fue Tomás y Felipe. Y lo fue Jacobo. Y lo fue Judas el Celote. Alabado sea Jesucristo. Con estos razonamientos, vuelvo y les pregunto, amigos y amigas, ¿no se les hace cosa extraña que el único que dejó sucesor para el catolicismo romano fue el apóstol Pedro? Pero para que pudiera tener fuerza, para que pudiera tener peso, para que pudiera ser creído, tuvieron que buscar, hermanos, a un candidato para poder hacer descansar en él la teoría de la supremacía. Y vieron en el apóstol Pedro todas las características que necesitaban y le entregaron a él la corona del liderazgo supremo. Ahora sí. Si hacemos que crean que Pedro fue líder, ahora sí, tienen que aceptar que después de Pedro quedó Lino. Y por obviedad, después de Lino quedó Cleto. Hermanos, el cristianismo, y ojo,
Hay pruebas, hermanos. Hay pruebas históricas. Yo los invito a leer historia eclesiástica, hermanos. Partiendo del siglo II, III y IV. Los invito a leer. Existen pruebas. Que el movimiento pseudocristiano que surgió, que fueron más de 15, los movimientos pseudocristianos que surgieron no estaban de acuerdo con los lineamientos de Roma. Pero Roma, los pseudocristianos de Roma impusieron sus razonamientos. A punta de lanza, a punta de espada, a punta de violencia y amenazas, les impusieron que creyeran. Es una de dos. O creen lo que decimos, o les cuelga la cabeza en la cuerda, en la hoguera o con la espada. Ustedes deciden. Impusieron sus creencias. A ver, hermanos, ¿verdad que esa es la obra del Espíritu Santo? ¿Verdad que así es como el Espíritu Santo obró maravillosamente en el siglo II? ¿Verdad que así fue como el Espíritu Santo se manifestó después de la muerte de los apóstoles? Con amenazas, con insinuaciones de violencia y terrorismo. ¿Verdad que esa fue la instrucción? ¿Verdad que esa fue la revelación? Esa fue la guía del Espíritu Santo a toda verdad. ¿Verdad que sí? Amigos y amigas, razonemos. Razonemos. Esto solamente lo estamos comprobando para que razonemos. Que no existe cosa tal de ninguna supremacía, no existe cosa tal de ningún liderazgo, no existió cosa tal de ningún, hermanos, de ningún puesto superior a los apóstoles. El apóstol Pedro no fue el líder superior de los apóstoles, no. Pero los religiosos, los pseudocristianos contemporáneos, las personas, hermanos, que quedaron después, hermanos, del pseudocristianismo, son ellos, hermanos. Son los cristianos contemporáneos, son los católicos, son los evangélicos y los cristianos protestantes los que vienen diciendo que sí. Que el apóstol Pedro fue el guía, el apóstol Pedro fue el líder, fue el encargado de la iglesia cristiana. Esos son los razonamientos, hermanos. Pero los estamos exponiendo, los estamos exhibiendo a la luz de las Escrituras y estamos viendo que eso es una vil mentira. Y para que esto tomara más forma, y para que esto tomara más peso, para que esto tomara más credibilidad, se inventaron, fíjense bien, se inventaron que el apóstol Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma. El apóstol Pedro estuvo aquí. El apóstol Pedro estuvo en Roma. Él fundó la iglesia en Roma. Él vivió y murió en Roma. Y tanta es la mentira, tanto es el cinismo de ellos, que vienen ahora y dicen, hermanos, que los restos, fíjense, los restos del apóstol Pedro descansan en la Basílica de San Pedro actualmente, la cual crearon allá, hermanos, en Roma. Toda una vil mentira, hermanos. Toda una vil mentira. Yo les preguntaba hace algunos días y vuelvo a preguntarles, ¿quién fue el fundador de la iglesia de Jesucristo en el sector de Roma? Según las Escrituras, según la Biblia, ¿quién fue el fundador de la iglesia de Jesucristo en Roma? ¿Quién fue? El que envió la carta que conocemos nosotros a los romanos, ¿quién la mandó? ¿Quién estuvo a cargo? ¿Quién estuvo al frente de los hermanos que creyeron en Jesucristo en Roma? ¿Qué apóstol es el que estuvo al frente de los romanos? Pues, ¿quién? Así es. El apóstol Pablo. No existe evidencia alguna, no la hay. Y las que se encuentran y las que están y las que existen se las inventó la Iglesia Católica para perpetuar la herejía del primado de Pedro.
Pero no existen evidencias bíblicas, no existen evidencias históricas, no existen pruebas de que el apóstol Pedro haya puesto un solo pie en Roma, por una razón para empezar. Por camino de samaritanos, no vayáis. Y en casa de gentiles, no entréis. Id primeramente a las ovejas perdidas de Israel. La comisión para el apóstol Pedro y los otros 11 apóstoles. ¿Para quién? ¿Para qué sector fue? ¿Para gentiles o para judíos? El apóstol Pedro fue apóstol para gentiles o para judíos. ¿Y la iglesia que estaba en Roma qué era? ¿Era una iglesia compuesta por judíos o por gentiles? Esto es para empezar. Esto es para empezar. Para empezar. El apóstol Pedro no pisó suelo romano para proclamar el evangelio, porque él sabía que el apóstol a cargo de la proclamación del evangelio a los gentiles era el apóstol Saúl Jatarsí. El objetivo de la predicación del apóstol Pedro siempre fue a los judíos, siempre. Si hay alguien que quiera saber por qué fue que él le predicó a Cornelio, que era un gentil, y por qué fue que el apóstol Pedro predicó a ciertos gentiles, lea, o por favor lo invito a analizar el video que ya he compartido, Las llaves de San Pedro. Ahí está la respuesta. Pero hermanos, el apóstol Pedro sabía que el encargado apostólico de la proclama del evangelio de Jesucristo a los gentiles era Saúl Jatarsí. Pero se inventaron la leyenda que el apóstol Pedro vivió, que el apóstol Pedro murió en Roma y que el apóstol Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma. ¡Qué engaño! ¡Qué mentira! Y esto lo estoy comprobando y lo estoy trayendo al presente, mis hermanos y hermanas, para que analicemos si es verdad. Vamos, yo les estoy diciendo, hermanos. Ok, escuchemos. Okay, se vale. La tesis, la teoría, el argumento, se vale, oigamos. La iglesia de Jesucristo, hermano Ángel, fíjense bien, la iglesia de Jesucristo continuó porque el Espíritu Santo quedó al frente. Y las cartas de los apóstoles estaban con la iglesia. Y tras la muerte de los apóstoles quedaron hombres a cargo del movimiento. Y luego, con el paso de los tiempos, Lino, quien fuera discípulo del apóstol Pedro, quedó al frente del movimiento. Y es así como hasta nuestros tiempos ha venido un eslabón ininterrumpido de sucesores apostólicos, y es por eso que el cristianismo ha prevalecido hasta nuestro tiempo. Bueno, esa es la teoría. Ese es el argumento. Esa es su verdad. Pero estamos comprobando que nada de lo que están diciendo, nada, absolutamente nada, es verdad. Ni el Espíritu Santo se quedó al frente, ni los escritos apostólicos fueron un legado apostólico como herencia, mucho menos existieron, hermanos, sucesores apostólicos, porque la sucesión apostólica no existe, menos que ese fulano de Lino haya existido, y peor aún, que haya sido sucesor del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro no fue ningún líder del grupo de los apóstoles, ni del movimiento, ni fundador de la iglesia en Roma, jamás. Todo eso es una vil porquería, eso es mentira. Y lo estamos demostrando con la Biblia.
Lo estamos demostrando con la historia. Lo estamos demostrando con la verdad. Ahora bien, supongamos, razonemos, hermanos, razonemos. Hablemos, usted y yo hablemos. Hermano Ángel, pero como que esto es muy extremo, ¿no? A poco, de verdad, esto se detuvo así, tajantemente. ¿A poco con la muerte del último apóstol, de verdad, se acabó todo? ¿Se detuvo todo? Y si es verdad que se detuvo todo, ¿por qué entonces siguieron las cosas, pues? ¿Por qué es que las cosas continuaron? No pudo algún apóstol, no sé, no puede ser cierta esa teoría. Supongamos, hermano Ángel, que los apóstoles le hayan dicho a ellos, sean fieles. Porque hay escritos bíblicos, hermano Ángel. Hay escritos bíblicos que demuestran que los apóstoles les pidieron a los ministros que siguieran adelante después de su partida. Sí hay. A ver, hermanos. ¿Sí me están escuchando? A ver. Vamos a ver. Veamos. ¿Si hay o no hay? ¿Habrá algún texto de la Biblia que sirva como base, como justificación textual, que confirme ok? Dice, mucho gusto. Si usted tiene una opinión, me gustaría escucharla. Por mí encantado. Agradezco mucho que me oiga, pero si tiene otro sentido, me gustaría escucharlo, puede compartirlo. Y se lo digo con mucho respeto. Claro, yo siempre les he dicho de que no tienen que estar de acuerdo conmigo. Este es mi punto. Si hay un razonamiento diferente, lo escucho. Pero fíjense bien, ¿existirá algún pasaje de la Biblia que diga, que enseñe, que demuestre que los apóstoles le dijeron a sus discípulos, a sus ministros, que continuaran, aunque ellos ya no estuvieran? ¿Habrá algún pasaje de la Biblia? No sé si me equivoco, pero dice Ordóñez o Elieses. ¿Sí habrá algún pasaje de la Biblia? ¿Alguien de los que están presentes? ¿Existirá algún texto en la Biblia que diga que los apóstoles le dijeron a sus ministros que continuaran con el movimiento, aunque ellos ya no estuvieran? ¿Hay algún pasaje de la Biblia? ¿Se sabe alguno de los presentes aquí algún texto? ¿Elieses? Bueno, hay uno. Hay uno. Y yo se los voy a leer. Se los voy a leer para que lo analicemos. Lo analicemos. No, hermano, ese es otro tema. Yo les voy a leer un texto de la Biblia, hermanos, donde está escrito que un apóstol de Jesucristo le pidió a sus ministros
que continuaran con el movimiento aunque él ya no estuviera presente. Se los voy a comprobar, pero lo vamos a analizar. Y si hay alguien que tiene un razonamiento diferente a lo que yo voy a compartir y quiera compartirlo, adelante. Lo aceptamos, lo escuchamos. Vamos a analizar la Biblia. Para eso estamos acá, para estudiar. Hechos capítulo 20. Este texto, hermanos, es importante que lo tomemos en cuenta. Eliezer, si gusta, usted también puede participar con mucho gusto. Y analicemos. Fíjese bien. Hechos capítulo 20, el versículo 28. Lo voy a leer. Desde, hermanos, el versículo 25. Para ponerlos en contexto, el apóstol Pedro llegó a Grecia. El apóstol Pablo llegó a Grecia, donde había allí, hermanos, un grupo de hermanos. ¿Ok? Había allí algún grupo de hermanos. Y por un tiempo el apóstol Pablo estuvo instruyendo, aconsejando, velando por los hermanos de Macedonia. ¿Sí se acuerdan ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, ¿sí se acuerdan ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo la iniciativa de querer ir a un lugar, pero, hermanos, en visión nocturna el Señor le mostró a un hombre macedonio que le pedía, hermanos, diligentemente que estuviera con ellos? ¿Sí recuerdan ese episodio? Y el apóstol Pablo, hermanos, trató de ir a otro lado, pero el Espíritu se lo impidió porque un hombre, un varón macedonio, se le presentó en visión nocturna para que estuviera. Y fue así como el apóstol Pablo fue a dar a Macedonia, que es en Grecia. Y estando en Macedonia por algún tiempo, el apóstol Pablo logró, hermanos, predicar el evangelio en Macedonia, establecer algunos grupos, y el evangelio, hermanos, logró proliferar tanto en Macedonia que, hermanos, los hermanos de Maceda estuvieron, hermanos, en la disposición de colaborar con ellos. Y fue tanto el movimiento que creció, hermanos, que ya habían diferentes grupitos en Macedonia, lo que fue Iconio, Listra, Derbe, Maceda, etc. Hermanos, todos esos rincones, el grupo cristiano creció, hermanos, la iglesia proliferó. Y hubo necesidad de ungir ministros, hubo necesidad de ungir colaboradores. Y el apóstol Pablo se vio, hermanos, en la grande bendición de que muchos hombres quedaron al frente. Muchos hombres, hermanos, colaboraron con él. Pero llegó el tiempo, hermanos, en que el apóstol Pablo tenía que seguir su recorrido ministerial. No que se iba a morir. Tenía que irse, tenía que seguir su recorrido ministerial. Él se quedó en Macedonia porque el Espíritu de Dios así se lo encargó. Cuando ya terminó el apóstol Pablo de hacer todo lo que tenía que hacer, no sabemos cuánto tiempo duró en Macedonia, pero cuando ya terminó él de hacer todo lo que tenía que hacer, tocaba seguir adelante, a otros horizontes, a donde el Espíritu del Señor lo llevara. Pero antes de partir, el apóstol Pablo llamó a todos sus ministros, a todos sus colaboradores, llamó a todos sus ayudantes, los hombres que estaban al frente. Dice: yo soy, dice, por siempre y seré LDM. Oh, es hermana. Junto, dice, con el apóstol de Jesucristo. Oh, bueno, muy bien, hermana, perfecto. Sí, es que el comentario parecía que era un poquito diferente, pero lo aceptamos también, hermana. Yo, como les digo, propios o ajenos no tienen que estar de acuerdo con su hermano. Yo los invito a razonar. Pero si hay un razonamiento diferente y lo quieren compartir, adelante.
Como usted mencionó de que como que no tenía lógica esto que estamos hablando, pues yo digo, bueno, si hay alguien que tiene algo diferente y lo quiera compartir, pues adelante. Yo estoy en la mejor disposición de escuchar los argumentos, claro. Ya traemos casi 110 videos y hasta la fecha no terminamos y por eso estamos explicando. Y pues si hay algún razonamiento distinto a esto, me gustaría escucharlo. Pero Dios le pague, hermana, por estar aquí. Nos alegra mucho tenerla con nosotros. Bienvenida. Es un placer que esté con nosotros. Sigamos. El apóstol Pablo reúne a sus ministros, reúne, hermanos, a sus colaboradores y les da el último mensaje antes de partir. ¿Se iba a morir el apóstol? No. ¿Que ya no iba a estar? No. Pero antes de partir, porque ya le tocaba irse para otro horizonte, para otros lados, a donde el Espíritu del Señor los llamaba, hermanos, los llamó a sus discípulos y les dijo, versículo 25, analicemos. Hermanos y hermanas, analicemos. Hechos capítulo 20, el versículo 25, les dijo el apóstol Pablo. ¿Quién? ¿Quién? El apóstol Pablo, el apóstol que Jesucristo eligió para predicar su nombre entre los gentiles. ¿Ok? Les dijo el apóstol Pablo, versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Qué tristes palabras. Hermanos, el apóstol Pablo les está diciendo, ya no me van a volver a ver. Ya no van a volver a ver mi rostro nunca más. ¿Ok? Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esto es serio. 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Les predicó, les anunció, les explicó. Profundizó con ellos, les habló. Todo lo concerniente a Jesucristo se los dijo. Por tanto, fíjense bien, debido a lo que yo les he enseñado, debido a que yo los he instruido, por la razón en la que yo los he aconsejado, les digo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ok, esto está claro. Les está hablando a sus ministros, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, no Pedro, no Mateo, no Juan, no Tomás ni Felipe. No, el apóstol Pablo les está hablando a sus ministros. Yo les he enseñado y me lavo las manos porque yo sé que los he instruido en todo. Me voy. Y desde ya les digo que no me van a volver a ver. Pero como los he instruido, les he enseñado y les he dado a conocer todo lo concerniente a Dios, ahora los exhorto. Ahora les digo que vigilen por ustedes mismos a sus ministros. Cuídense pues. Cuiden su fe y de paso vigilen, protejan y cuiden a la iglesia que el Señor les ha puesto en sus manos. Cuiden, por favor, a la iglesia a la que administran, ya que me están ayudando, ya que me están colaborando en diferentes partes, cuídenlas. El Señor un día despertó en ustedes el espíritu de servicio,
El Señor un día los tomó, les ha dado el obispado, la dirección para que ustedes colaboren conmigo con la iglesia. Por favor, yo ya me voy. Cuídenla. Ustedes no me sirven a mí, le sirven a Jesucristo. Colaboran conmigo, cuiden a la iglesia que Jesucristo compró. Yo me voy, pero ustedes se quedan aquí, ojo, en Macedonia. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Con quién estaba hablando? ¿Con el grupito de dónde estaba hablando? Con los de Macedonia. A los ministros de Macedonia les está pidiendo que ya no lo van a volver a ver, que por favor hagan bien su trabajo. Hermanos, el apóstol Pablo se iba a ir y no había Facebook. No había Twitter. No había Instagram. No existía ningún espacio en social media. No había periódico, no habían telegramas, no había correo electrónico, no habían teléfonos, no habían celulares. Para que el apóstol Pablo se diera cuenta de cómo estaban cuidando a la iglesia, él únicamente les apelaba a su responsabilidad ante Dios. Por eso les dijo, me lavo las manos. Les he dado todo, los instruí en todo, les enseñé todo. Ahora me puedo ir tranquilo sabiendo que ustedes quedan a cargo con la enseñanza que les he dado. Cuiden. Ustedes ante Jesucristo tienen un compromiso. Cuiden. Vigilen. Velen por la amada del Señor. Cuídense ustedes también. No se descuiden de su alma, les dijo el apóstol. No había supervisión mensual, hermano. No había supervisión mensual. No estaban esas llamadas telefónicas. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la iglesia? No. Y prueba de la preocupación que está dándoles el apóstol es que él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándosele en el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Así fue la despedida del apóstol Pablo de entre los hermanos de Macedonia, con sus ministros. Les dijo, cuídense mucho, hijos. Me da pena, me da pesar, quisiera seguir aquí, pero ya mi tiempo se ha terminado aquí. Por 3 años estuve aquí. Debo partir, pero se quedan. Se quedan. ¿Ok? Ustedes se quedan aquí en Macedonia. Cuiden a la iglesia. Tengan cuidado ustedes. Miren, les adelanto.
Se van a levantar en medio de ustedes. ¿Saben una cosa? Les dijo, entre ustedes anda una bola de ratas que se va a rebelar. Cuídense. No se dejen contaminar. Yo ya les enseñé la verdad. Permanezcan en ella. Esta palabra que yo les he dado tiene el poder de sobreedificarlos si ustedes se mantienen en ella. Lo que les dijo el apóstol es, yo me voy y ya no voy a poder estarlos supervisando. Cuídense ustedes. Tienen las herramientas necesarias para poder salir adelante. En ningún momento el apóstol Pablo les está diciendo que se queden a cargo de la iglesia porque él se va a morir y ahora son ellos los continuadores del apóstol. ¡Jamás! En ningún momento este texto debería estar siendo utilizado para amparar la putrefacta herejía de la sucesión apostólica, menos de la continuidad ministerial, de la ausencia apostólica o post-mortem. No. Por lo tanto, los que utilizan este pasaje para decir, aquí está, hermano, el apóstol Pablo les dijo, quédense a cargo de la iglesia porque yo me voy. Eso no es cierto. Les dijo que se quedaran al frente, que siguieran trabajando porque él se iba, pero para otro lado. Y les anticipó, yo ya no voy a volver. Hermanos, el apóstol Pablo ya miraba cerca su final. Hermanos, se dice conforme a la historia del apóstol que, hermanos, tras este lugar, hermanos, donde el apóstol Pablo estuvo en Macedonia, hermanos, fue a dar poco tiempo después a la cárcel y años después, hermanos, a la muerte. Por eso el apóstol Pablo les dijo, inspirados por el Espíritu Santo, ya no van a volver a ver mi rostro. Los hermanos de Macedonia fue la última vez que le vieron y por eso se sintieron tristes. 3 años con nosotros el apóstol. Lo mirábamos entrar, lo mirábamos salir, qué bonito. Pero qué triste que nos diga que ya no va a volver. Qué triste. Pero les encargó a ellos, hermanos, que se cuidaran, que velaran, que, hermanos, protegieran a las almas, a la iglesia, porque corrían peligro de ser contaminados por hombres perversos que de entre ellos mismos ya estaban allí. Vuelvo y repito, este texto no está escrito para justificar ninguna sucesión apostólica o continuidad ministerial post-mortem. No. El que quiera utilizar este texto para decir que el apóstol les dijo de que cuando él ya no estuviera podían seguir, pero lo acomodan para la sucesión apostólica, están creando herejía. Están creando una mentira. Eso no es verdad. Hermanos, porque el apóstol Pablo les dejó la misma instrucción a los de Filipo, le dejó la misma instrucción a los de Éfeso, a los de Colosa y Tesalónica les dejó lo mismo. Sean fieles, velen, porque el apóstol, hermanos, tenía la misión de continuar su predicación. Y es que, hermanos, esa es la misión de los apóstoles. Ellos no pueden, por órdenes de Jesucristo, no pueden quedar estáticos en un solo lugar, no. El trabajo de un apóstol es predicar por todo el mundo. Y en ellos se ha visto, hermanos, que el Espíritu Santo les inspira que vuelvan a ciertos lugares para confirmar la fe de los santos, para reforzar la fe de los santos. Pero los apóstoles no se quedan en ningún lugar, hermano. No existe una orden de parte de Cristo para ellos que los deje como gobernadores de cierto lugar. Los apóstoles de Jesucristo han sido enviados al mundo, por el mundo y para el mundo. Son apóstoles del mundo. Bendito sea el Señor. No pueden estar en un lugar en específico. No son ellos monarcas, no son reyes. Son enviados, proclamadores, predicadores del Evangelio eterno.
Y el apóstol Pablo les dijo esto a los hermanos de Macedonia porque él iba a continuar. Pero este texto lo utilizan otros para quererlo justificar y acomodar en su putrefacta herejía de la sucesión, de la continuidad ministerial, en la ausencia apostólica. Aquí dice, hermano Ángel, ya no van a volver a ver mi rostro, yo ya no voy a volver. Puede seguir el movimiento. No. Porque si esto fuera como ellos dicen, entonces se están completamente contradiciendo, porque según ellos, el que quedó al frente fue el apóstol Pedro, pero estas indicaciones las está dando Pablo. Y se les está dando a los gentiles. ¿Y el apóstol Pedro qué? O sea, se revuelven como quieran. No calzan. Se contradicen completamente en todo. Si quieren acomodar esa herejía utilizando estos razonamientos. Razonamientos que les comparto. Razonamientos que con muchísimo gusto traigo a la mesa del análisis para que descubramos, para que sigamos comprobando, demostrando que esto de la sucesión apostólica no existe. No es verdad. Espero que hasta este momento lo que hemos analizado sirva. Colabore. Ayude. En el nombre de Jesucristo. Es mucha información, hermanos, y quiero tratar la manera de ser breve. Con la ayuda del Señor. Si hay algún razonamiento, si hay alguna comprensión extra, el Señor la añada para todos. En el nombre de Jesucristo. Les deseo a todos una bonita noche. Un precioso descanso. Que mi Señor me los bendiga. Dios les pague por su compañía. Dios les pague por estar aquí con su hermano. En el nombre de Jesucristo. Que mi Señor me los guarde, mi Señor me los bendiga. Y deseo para todos que el día de mañana nos gocemos en la bendición que el Señor ha preparado para cada uno en el nombre de Jesucristo. Hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Mi Señor me los bendiga. Hasta la próxima.